Hace unos meses no me hubiese imaginado que estaría invirtiendo la cantidad de dinero que estoy invirtiendo al día de hoy en meme coins. Pero sinceramente, es donde está el dinero. A todo el mundo le encanta invertir en proyectos que tienen utilidad, que tienen un equipo, que tienen listings en exchange centralizados, que tienen pues un roadmap muy bien marcado, pero yo me di cuenta de que a mí eso no me estaba dando dinero. Tenía el dinero bloqueado, me estaba dando un 10%, un 20% a lo mejor en un par de semanas, y lo que me he dado cuenta con las meme coins es que puedes hacer multiplicaciones muy grandes de tu capital en poco tiempo. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo toda la atención de todo el mundo está en las meme coins. ¿Y cuál es el objetivo detrás de las meme coins? Pues encontrar aquellas que sabes que a largo plazo van a funcionar. No tiene ningún sentido que ahora mismo estés invirtiendo en meme coins de blockchains que son cero conocidas, que no tienen ninguna progresión, porque al final estarás entrando sí cuando nadie habla de ellas, pero es que en un futuro seguramente nadie estará hablando de ellas, por lo que al final es tirar el dinero. Por lo que en el último vídeo que subí en el canal, que os recomiendo que lo vayáis a ver para entender realmente la lógica que estoy aplicando ahora mismo en este mercado, porque las meme coins no son como las monedas tradicionales. Estamos hablando de narrativas totalmente distintas. Al final son un nicho de mercado que se tiene que tratar como tales, porque son muy volátiles y sobre todo tienes que anticiparte al resto de personas. Y para esto utilizamos la lógica. Entender por qué una meme coin debería de funcionar, por qué esta narrativa de meme coins deberían de funcionar. Y si queréis saber un poquito más cómo estoy pensando en base a todo esto, por eso os digo que el último vídeo que subí sobre Base, hablando del token de BRED, tenía mucho sentido, porque al final es simplemente atar cabos de lo que está sucediendo, llegar a una reflexión que te hace decir, ostras, esto puede funcionar. Entonces, para esta ocasión lo que vamos a hablar es sobre un token que está en la blockchain de Telegram. Y la blockchain de Telegram es una blockchain que está en el top 10 de CoinMarketCap y poca gente está hablando de ella. Como estáis viendo en pantalla, tenemos la blockchain de Telegram que se llama Toncoin con el token de TON. Pero es que estamos por delante de Cardano, de Avalanche, de Shiba Inu, de Polkadot, Tron, Chainlink, Polygon, Near, es decir, todos estos proyectos que son tan y tan importantes, que llevan tanto tiempo desarrollando productos, pues no sirven de nada lo que están haciendo, porque TON ahora mismo está acaparando toda la atención. Es decir, estamos en una posición del market cap muy privilegiada, entrar en ese top 10, y apenas la gente está hablando de esta blockchain. De hecho, hay muchas personas que no saben que Telegram tiene una propia blockchain, por lo que esto es un edge, es una ventaja que nosotros tenemos a la hora de invertir, ya que estamos utilizando una información que existe, la aprovechamos y entramos al mercado. No te quedas mirando, porque ahora mismo estamos en un bull run. Es decir, si realmente quieres hacer mucho dinero, tienes que intentar ser lo más visionario posible, pero pies en el suelo. No sirve de nada que empieces a sacar teorías inventadas sin ninguna lógica, porque esto no te va a hacer ganar dinero. Pero si tú ahora mismo te pones a mirar el market cap y ves que la blockchain de Telegram, que es Toncoin, que mucha gente ni la conoce ni sabe que existe, pues ¿qué es lo más lógico? Pues revisar cuál puede ser la meme coin de esta blockchain, la número 1. Y en este caso ya hablamos que BRED era la de Base, era la número 1, y en este caso la tenemos en 606 millones de market cap. Esta moneda, ¿vale? Cuando empezó también hizo una pequeña subida que pasó de los 35 hacia esos 200 millones de market cap, y ahora mismo la que tiene un feeling bastante parecido, y sobre todo no es que ahora mismo esté escogiendo a dedo la que pueda ser mejor, no, la que es mejor por market cap y por trayectoria es la de Redo. Y en este caso, como estáis viendo, estamos en unos 81 millones de market cap, por lo que de alguna forma podríamos considerar de que estamos justamente en este inicio de impulso, y al final esto significa que el proyecto perfectamente se puede ir a 600 millones, 1000 millones, 5000 millones de market cap, porque estamos hablando de una blockchain, chicos, y es que lo voy a repetir las veces que haga falta, que está en el top número 9. Estamos delante de blockchains muy reconocidas como Cardano y Avalanche. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar la meme coin, porque al final a Telegram le va a interesar encontrar una meme coin, potenciar esa meme coin para hacer mucho ruido de su blockchain y atraer muchísimos usuarios. Por lo que ahora mismo realmente encontrar Redo a 81 millones de market cap significaría pues encontrar BRED más o menos a estos inicios, porque estamos hablando de blockchains muy conocidas, pero es que, por ejemplo, Base no tiene token de gobernanza, por eso no la vemos dentro de CoinMarketCap, pero en este
caso Ton sí que tiene, y el meme que está cogiendo más fuerza es el de Redo, por lo que si está en 81 millones de market cap, como os podéis hacer una idea, tiene bastante potencial de upside. Obviamente estos son jugadas muy arriesgadas, obviamente esto tienes que cuidarte bastante a nivel de volatilidad, porque ahora mismo estás subiendo, ahora mismo estás cayendo, y como no sepas gestionar esas emociones, esto no es para ti, pero es que estamos en bullrun y hay que aprovechar las oportunidades. Cuando tengamos que hablar de inteligencia artificial, hablaremos de inteligencia artificial. Cuando tengamos que hablar de metaversos o de gaming, hablaremos de ello. Pero si ahora mismo la atención está yendo a las meme coins y estoy haciendo vídeos de meme coins, no es porque te quedes con los brazos cruzados, es porque tomes acción. Y cuando digo que tomes acción, no significa que compres el token en el momento que estoy haciendo este vídeo, significa que hagas tu propia investigación. Ok, Mark te ha dado una posibilidad con Redo. ¿Realmente Redo merece la pena? ¿O puede haber otra blockchain u otra meme coin que lo pueda hacer igual de bien? Ahí está el reto. Os quería comentar también de dónde sale Redo, porque Redo al final es un perro, y en este caso se llama Resistance Dog, que es un logo o un símbolo creado por el billonario fundador de Telegram, que se llama Pavel Durov, como respuesta en contra de la censura y también de la libertad digital. Y todo esto lo hizo unos años hacia atrás, entonces están cogiendo este símbolo para representar la meme coin número 1 de Telegram. Entonces la narrativa tiene bastante fuerza, muchos influencers, creadores de contenido, también como Crash, están hablando de este proyecto, y que ahora mismo este proyecto no está hablando Alex Becker no significa nada, significa que estamos entrando en una etapa muy temprana, que incluso los grandes youtubers ahora mismo de criptomonedas no están hablando de esta oportunidad, porque esto al final es la pirámide de la información. Tú eres el primero en obtener esa información y poco a poco más gente se va enterando, y como que tu realidad empieza a ser más real que nunca, es decir, tu teoría pasa a ser una realidad. Entonces aquí es donde tenemos que anticiparnos al resto de personas que caigan y digan, ostras, la blockchain de Telegram tiene muchos usuarios, ¿por qué no debería funcionar la meme coin número 1 de Telegram? Y ahí está la oportunidad. Entonces, si realmente esto funciona, ganaremos mucho dinero, y si esto no funciona, perderemos el dinero que habremos invertido, pero es la oportunidad de meter esos $1000 y hacer $100.000, o hacer 50.000, o hacer 800.000. Es que aún no sabemos cuál es el potencial real de esta narrativa, porque ahora mismo estamos apostando para un futuro que aún no se sabe qué va a suceder, es decir, estamos arriesgando muchísimo, pero si sale bien, ahí está la oportunidad del bullrun y de hacer multiplicaciones importantes a tu inversión. No la de invertir $100, en 20.000 meme coins y luego rezar que alguna funcione, porque esto lo estás haciendo porque no sabes filtrar, porque estás viendo tantos vídeos en internet que prefieres meterle 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, y como no tienes ninguna convicción con ninguna, nunca vas a hacer dinero. Y es mejor, en vez de estar invirtiendo en 10, 15 criptomonedas, que inviertas en 3, 4, 5, que metas más dinero, porque eso significará que estarás confiando más en esos proyectos y filtrarás de 15 para 4 y no simplemente invertir en 15 proyectos, porque eso es una estrategia que no funciona. Al igual que en el anterior vídeo os comenté que Coinbase tenía 100 millones de usuarios que descargaron la aplicación de Coinbase. Pues por otro lado, si hablamos de la aplicación de Telegram, que es una de las aplicaciones que más se utilizan en todo el mundo para mensajería, tienen entre 400 y 600 millones de usuarios activos mensualmente. Por lo que si Coinbase tiene el fantástico objetivo de llevar 100 millones de usuarios, que es la cantidad que tienen, para comprar meme coins, para tener adopción masiva de su propia blockchain, imaginaros Telegram, que tiene 400, 600 millones de usuarios que los envíen a la blockchain de Telegram para comprar meme coins. O sea, realmente el potencial de Telegram es increíble. Aparte de esto, para que veas la magnitud de la situación que tenemos delante de nuestros ojos, te invito a que le preguntes a tus amigos si ellos sabían de que Telegram tenía una propia blockchain. Porque si te lo dicen es porque están metidos bastante en criptos. Pero lo que ellos no saben es que hay esta meme coin. Y no solamente la de Redo, que es la más conocida, sino que hay muchas más, hay muchos más proyectos que tú puedes ir invirtiendo. Pero si realmente bajas el IQ, que es lo más importante ahora mismo en el mercado cripto, y dices, vale, hay una blockchain que está en el top 10, que es la de Telegram, vamos a ver cuál es la meme coin. Y punto y final, porque al final lo que va a hacer Telegram es enviar una gran masa de usuarios a su propia blockchain, dándoles incentivos para que al final ellos ganen dinero como proyecto con su blockchain,
Y aparte, las meme coins acaban explotando porque la gente no quiere invertir en un proyecto de infraestructura tecnológica con blockchain y 20 nodos y 3 tonterías más. La gente lo que quiere es invertir en un perro, en un gato, en cualquier tontería, porque eso es lo que ahora mismo está funcionando. No te lo estaría diciendo si estuviésemos en otra fase de mercado, pero ostras, si estamos viendo cómo las meme coins se están consolidando y que la gente prefiere comprar una meme coin a comprar lotería porque hay más probabilidades, pues imagínate todo el mundo, todos los usuarios de Telegram que estén metiendo dinero en la blockchain de Telegram y que se enteren que el meme coin número 1 es el de Redo. Tú lo sabías antes que el resto. Lo que no puedes hacer es esperar a que entre todo el retail para tú entrar con todo el retail. Tienes que anticiparte a lo que el retail va a pensar. Y ya te digo yo que no es tan complicado, simplemente utilizar la lógica, el sentido común de las cosas y dices, vale, 1 más 1 es 2, pues entramos y punto. Pero lo que tienes que hacer es igualmente investigar. ¿Por qué? Pues porque los objetivos que tú puedes sacar con Redo son distintos a los que yo pueda sacar. Aparte también me he estado informando y Notcoin va a hacer un airdrop masivo dentro de la blockchain de Telegram. Por lo que al final Notcoin es un bot de gaming, es un DEX dentro de Telegram, es probablemente un launchpad, una plataforma donde los proyectos cripto se pueden promocionar y al final también, como os he dicho, tendrán su token, por lo que si al final están regalando dinero dentro de la blockchain de Telegram, pues esto al final lo que va a provocar es que mucha gente se descargue las billeteras y acaben comprando el token de gobernanza y sobre todo todos los tokens que estén dentro del ecosistema. Y también os quiero lanzar la siguiente reflexión, y es que no estamos hablando de una plataforma, una aplicación que no se utilice mucho en el sector cripto. Es que estamos hablando probablemente de la aplicación número 1 para el sector cripto. O sea, podríamos tener Twitter, pero si no estamos hablando de Twitter, la aplicación que más estoy utilizando yo para el tema de criptos, para el tema de grupos, etcétera, etcétera, es Telegram. Por lo que imaginaos todas las personas que están en grupos de Telegram que se puedan enterar de estos airdrops y sobre todo, para que os que no lo sepáis, Telegram va a implementar una función para que los creadores de grupos de Telegram como el mío, que tenéis abajo en la descripción, podamos monetizar esa comunidad, es decir, que salgan anuncios y que yo pueda llevarme un porcentaje de todo eso. Al final es como los vídeos de YouTube, haces contenido gratuito y YouTube te va pagando una parte de todos los anunciantes que salen en tus vídeos. Pues Telegram va a hacer lo mismo, por lo que al final tendremos un incentivo más para trabajar muchísimo Telegram y redirigir mucho a las personas dentro de esta plataforma. Y al final, como más personas entren, como más incentivos también existan a nivel de airdrops, a nivel de oportunidades, pues la gente va a preferir entrar en la blockchain de Telegram que en cualquier otra blockchain. Y al final por eso los números no están mintiendo. Estamos viendo Toncoin que está en la posición 9 y tiene un crecimiento bastante exponencial desde hace muchísimo tiempo. De hecho, si os fijáis, estamos viendo los últimos 7 días y la blockchain que más ha acaparado la atención es la de Telegram, con un 42% de subida, mientras que el otro restante de las 10 que quedan simplemente se han mantenido en torno a un 1, 2, 3% como mucho. Por lo que la declaración de intenciones de Ton es bastante grande. También os quiero informar de que si queréis comprar tokens dentro de la blockchain de Telegram, tendréis un enlace aquí abajo en la descripción donde Lucas os lo ha explicado paso a paso de forma muy sencilla. Desde aquí, Lucas, te mando un saludito, a ver si un día me promocionas tú en tu canal. Y como os comentaba, si yo estoy incentivado a trabajar lo que sería mi comunidad de Telegram porque voy a recibir tokens TON, esto lo que va a provocar es que más gente esté utilizando Telegram, por lo que al final el boca a boca va a funcionar mejor porque va a haber mucha más comunidad, va a haber calidad en el contenido, porque si yo quiero conseguir más dinero, que a lo mejor no es mi caso, pero si quisiera conseguir más dinero, tendré que estar mucho más activo en Telegram, aportar muchísimo valor y a lo mejor llega un punto donde la gente dice, ¿por qué tengo que subir contenido en YouTube teniendo Telegram? Y eso al final lo que puede provocar es que el engagement de esta blockchain pueda ser muy pero que muy elevada. Y la cuestión es que también Telegram, como perfil de Twitter, está muy activa promocionando, mencionando, llamarlo como queráis, incluso shileando el token preferido de la blockchain, en este caso el Resistance Dog, que sería ni más ni menos que Redo. Por lo que si Telegram tiene muy claro de que Redo tiene que ser el meme coin de su propia blockchain, simplemente atando cabos te das cuenta de que la oportunidad está en tus ojos. Por lo que volviendo al gráfico, viendo que estamos en 78 millones de market cap, 76 millones, y ahora mismo, viendo todos los proyectos que están en pantalla, si os fijáis, ni más ni menos que Redo, tendríamos que ubicarlo en la posición más o menos 578, 517 de tokens de todo el mundo, por lo que creo que aquí realmente tenemos un gap importantísimo donde la oportunidad es existente ahora, porque cuando empieza a hacer mucho ruido Redo y la gente se empieza a enterar de la blockchain de Telegram, de que hay una meme coin, etcétera, etcétera, estaremos ya delante de un market cap posiblemente en torno a esas
6 cifras, esos 100 millones de dólares, por lo que cuando están 100 millones de dólares hay mucha más atención, ya 200, 300, 500, 800, y no te enteras y acabas ya invirtiendo en Bread a 600 millones de market cap, cuando lo podías haber hecho desde inicio, porque si os fijáis, todas las meme coins que están arriba del todo, tenemos algunas de Ethereum, tenemos algunas de Solana, tenemos aquí la de Base, pero es que no tenemos ninguna que sea de Telegram. Y recuerdo, chicos, que Telegram está ni más ni menos que en la posición 9 del market cap, por lo que si entendéis esto, probablemente podéis entender del potencial real que hay detrás de Redo. Así que, chicos, a modo de resumen, y también para lanzar un poco un mensaje esperanzador para todos vosotros, es que ganar dinero en criptos no es tan complicado. La cuestión es intentar anticiparte siempre al resto de personas y sobre todo tener la confianza plena de que el potencial de crecimiento de ese token se va a cumplir. Es decir, tienes que confiar en la narrativa. Si no confías tú en la narrativa, pues vas a dejar perder muchas oportunidades, porque creo que lo que falta hoy en día no es más información, sino calidad en la información. Porque vemos muchísimos vídeos de muchos proyectos, pero todos ya están pumpeados, en todos estás llegando tarde, por lo que si realmente le ves sentido a una oportunidad, sea la de Telegram, sea la de Base, échale un par de cojones. Estás en el momento de arriesgar. Es decir, todo el dinero que inviertas en criptomonedas es dinero que no necesitas. Si realmente lo utilizas con calma y también con lógica y convicción, vas a ganar muchísimo dinero. Hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero. Recientemente en Ocean Capital hubo mucha gente que empezó a hacer por 8, por 10 y por 15 y por 40 con un token que se comentó ahí dentro. ¿Y por qué? Pues porque tenemos mucha convicción, porque cuando llevas tanto tiempo en el mercado y ves oportunidades y ves el patrón que se va repitiendo, simplemente atando cabos, haciendo un poco de detective, te das cuenta de que TON realmente tiene mucho potencial, pero si buscas en el ecosistema de TON qué es lo que mejor puede funcionar, es la meme coin, porque las meme coins ya no están tan mal vistas. Antes invertías en una meme coin, era como, mira el gambler este que solamente busca ganar dinero rápido y tal. No. Ahora hay gente que realmente sabe lo que hay detrás de las meme coins, que al final son comunidades, y hay mucha gente que también lo utiliza para hacer gambling, que es así de triste. Entonces, yo lo que intento hacer es, ok, el retail va a hacer todo esta comprensión del mercado, ¿vale? Pues si me anticipo a su comprensión del mercado, yo me puedo entrar en el momento donde nadie está hablando, donde no hay vídeos de YouTube, de Telegram, y mucho menos de Redo, y ahí es donde yo puedo hacer más dinero. Me encantaría ver este vídeo en unos meses cómo ha cambiado el gráfico, pero estoy casi al 100% convencido de que no veremos Redo por debajo del precio donde lo habremos comentado. Así que, chicos, por favor, darle al coco, pensar un poco más allá de lo que la gente dice, intentar hacer vuestras propias reflexiones y os daréis cuenta de que las oportunidades no paran de salir en vuestros ojos. Lo que pasa es que tenéis tanta información aquí en la cabeza, con tantas opciones, con tantos proyectos, que nunca os acabáis decidiendo y por eso diversificáis demasiado el portafolio. En vez de simplemente escoger 2, 3 proyectos ganadores, ir con ellos a muerte y ganar dinero. Así que bueno, este vídeo lo dejaré por aquí y os quiero anticipar de que también he comprado Redo. O sea, me parecería bastante hipócrita que una persona hiciera un vídeo de un token con potencial y esa persona no comprase el token, porque si no sería como, vale, tienes convicción, hablas del token, ves toda esta narrativa, pero luego no inviertes. O sea, ¿en qué quedamos, no? Entonces, creo que lo más interesante es que veáis un poco todo lo que yo he comentado en este vídeo, que veáis también lo que he comentado en el vídeo de Bread, porque creo que son dos lecturas de mercado bastante parecidas, y si veo más adelante que sale una blockchain o que, por ejemplo, hay una meme coin o una oportunidad que realmente tenga bastante sentido, la compartiré, pero prefiero traer calidad en el canal que cantidad. Porque para vídeos hay muchísimos en YouTube, pero para realmente encontrar calidad es lo que me cuesta encontrar y esta es mi responsabilidad. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, un saludito y nos vemos. Chao, chao.